Capítulo 1. El enigma de los denisovanos, humanos olvidados en la historia. En las profundidades de una cueva en Siberia, los arqueólogos descubrieron una pieza de hueso que cambiaría la historia de la humanidad, los restos de un homínido desconocido, al que llamaron denisovano. Esta nueva especie humana convivió con los neandertales y los Homo sapiens, pero por alguna razón desapareció sin dejar rastro, hasta ahora. ¿Quiénes fueron realmente los denisovanos? ¿Qué papel jugaron en la evolución humana? Algunos investigadores sostienen que no solo eran diferentes, sino que podrían haber estado más avanzados tecnológicamente de lo que creemos. Las pruebas genéticas indican que su ADN aún vive en nosotros, especialmente en poblaciones de Asia y Oceanía. En este primer capítulo de nuestra serie documental, exploramos los orígenes, descubrimientos arqueológicos y el misterioso legado genético de los denisovanos. Te contaremos por qué este hallazgo es uno de los más importantes del siglo XXI y cómo ha sacudido los cimientos de la antropología moderna. Acompáñanos en este viaje al pasado y descubre una historia que ha sido ignorada por siglos. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ningún episodio de esta fascinante serie sobre nuestros ancestros olvidados. Capítulo 2. La cueva de Denisova, el hallazgo que cambió todo. En 2008, un descubrimiento en las frías montañas de Altai, en Siberia, sacudió el mundo de la arqueología. Un pequeño fragmento de hueso encontrado en la cueva de Denisova resultó ser de una especie humana desconocida. A partir de este hallazgo, comenzó una nueva etapa en la comprensión de la evolución humana. La cueva de Denisova no es solo un sitio arqueológico más, es una cápsula del tiempo. En su interior se han hallado herramientas sofisticadas, adornos, restos de animales y fósiles humanos que no pertenecen ni a neandertales ni a Homo sapiens. ¿Cómo es posible que un grupo desconocido haya habitado este lugar hace más de 50.000 años? En este capítulo analizamos los descubrimientos más importantes de la cueva, desde el famoso hueso del dedo hasta un molar gigante que no encajaba con ninguna especie humana conocida. También abordamos cómo los análisis genéticos revelaron una conexión inesperada entre los denisovanos y los humanos modernos en Asia y Oceanía. ¿Quiénes eran realmente los habitantes de esta cueva? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué desaparecieron? Los secretos que esconde esta caverna podrían cambiar para siempre lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Suscríbete a nuestro canal y continúa este viaje al pasado con nosotros. La historia humana es mucho más antigua, compleja y sorprendente de lo que nos han contado. Capítulo 3. El ADN. Denisovano y sus rastros en humanos modernos. Uno de los hallazgos más impactantes sobre los denisovanos no provino de un fósil, sino de algo invisible al ojo humano, el ADN. Gracias al análisis genético realizado sobre los restos encontrados en la cueva de Denisova, los científicos descubrieron que esta misteriosa especie dejó una huella profunda en la genética de poblaciones modernas, especialmente en Asia y Oceanía. Este capítulo explora cómo se descifró el genoma completo de los denisovanos y qué reveló sobre nuestros orígenes. Increíblemente, los habitantes actuales de Papúa Nueva Guinea, Australia aborigen, Filipinas y otras regiones del sudeste asiático tienen hasta un 6% de ADN denisovano en su código genético. Esto sugiere que hubo cruces entre denisovanos y Homo sapiens, uniendo linajes que antes se creían completamente separados. Además, se han descubierto adaptaciones genéticas denisovanas en humanos modernos, como una variante que ayuda a sobrevivir en grandes altitudes, presente en los pueblos tibetanos. ¿Qué otros rasgos podrían venir de ellos? ¿Podrían incluso influir en habilidades cognitivas, inmunológicas o sensoriales? La genética nos está mostrando que no venimos de una sola línea evolutiva, sino de una red compleja de hibridaciones. ¿Y si parte de lo que somos hoy proviene de estos antiguos y olvidados parientes? Acompáñanos en este viaje al pasado. Suscríbete y descubre cómo los denisovanos aún viven dentro de nosotros. Capítulo 4. Denisovanos en Asia. Rastros y asentamientos. Aunque los denisovanos fueron descubiertos en Siberia, su legado genético y cultural sugiere que se expandieron mucho más allá. En este capítulo, exploramos las posibles rutas migratorias y asentamientos que esta misteriosa especie dejó en diferentes regiones de Asia.
Los investigadores han encontrado rastros genéticos denisovanos en poblaciones del sudeste asiático, China, el Tíbet e incluso en la India. Esto ha llevado a la teoría de que los denisovanos formaron múltiples grupos que se adaptaron a distintos climas y geografías. Algunos pudieron haber vivido en las altas mesetas del Himalaya, mientras otros habrían habitado selvas tropicales o regiones montañosas. Lo fascinante es que su presencia no solo se detecta en el ADN, sino también en ciertos patrones culturales, herramientas de piedra y restos fósiles que muestran características físicas similares. A pesar de la escasez de huesos completos, los investigadores creen que estos homínidos pudieron haberse mezclado con otras especies, incluyendo los Homo sapiens, lo que amplifica el misterio de su dispersión. ¿Vivieron aislados o mantuvieron contacto con otras civilizaciones humanas? ¿Podrían haberse comunicado o incluso haber compartido conocimientos tecnológicos? La evidencia sugiere que los denisovanos no fueron un grupo marginal, sino una pieza clave del rompecabezas evolutivo humano. Sus pasos quedaron grabados en la historia genética de millones de personas en Asia. Si te intriga descubrir cómo estos seres antiguos pudieron moldear el destino de continentes enteros, suscríbete al canal y acompáñanos en esta travesía. Capítulo 5. El enigma del ADN denisovano. Uno de los mayores misterios de los denisovanos no es lo que dejaron atrás, sino lo que llevamos dentro de nosotros. En este capítulo, exploramos el enigma del ADN denisovano y cómo su legado permanece vivo en nuestros genes. A pesar de que solo se han encontrado fragmentos óseos, los avances en secuenciación genética permitieron reconstruir casi por completo el genoma de los denisovanos. Lo sorprendente es que, al compararlo con el de los humanos modernos, se descubrió que algunas poblaciones actuales, especialmente en Oceanía, el sudeste asiático y zonas del Himalaya, tienen entre un 3% y 6% de ADN denisovano. Este legado genético no es solo un dato curioso. Se ha comprobado que ciertos genes heredados de los denisovanos están relacionados con adaptaciones a grandes altitudes, como en los tibetanos, o con el sistema inmunológico. ¿Significa esto que los denisovanos tenían una biología más avanzada o mejor adaptada que la nuestra? Además, hay preguntas más profundas. ¿Qué otros rasgos denisovanos podríamos haber heredado? ¿Podría parte de nuestro comportamiento, nuestra resistencia o incluso nuestras enfermedades tener un origen ancestral más complejo de lo que pensamos? Cada vez que los científicos escarban en nuestro ADN, se abre una nueva puerta a lo desconocido. El misterio de los denisovanos no está enterrado en una cueva, sino latiendo dentro de nosotros mismos. Si quieres seguir descubriendo cómo el pasado vive en ti, suscríbete al canal y acompáñanos en esta búsqueda ancestral. Capítulo 6. Tecnología ancestral. ¿Denisovanos avanzados? ¿Es posible que los denisovanos dominaran una tecnología más avanzada de lo que la ciencia oficial acepta? Aunque tradicionalmente se los ha considerado una especie arcaica, ciertos hallazgos arqueológicos han puesto en duda esa percepción. Uno de los descubrimientos más polémicos proviene de la cueva Denisova, donde se halló una pulsera de piedra pulida que muestra un nivel de precisión que, según expertos, requiere herramientas rotatorias similares a las utilizadas en la actualidad. Este objeto, datado en más de 40.000 años, fue creado en una época donde se creía que ninguna especie humana tenía la capacidad técnica para hacerlo. Este hallazgo ha llevado a investigadores independientes y teóricos a sugerir que los denisovanos podrían haber sido una civilización más avanzada, con conocimientos tecnológicos que aún no comprendemos. ¿Podrían haber desarrollado instrumentos o métodos perdidos con el tiempo? ¿O contaban con una conexión directa con culturas más evolucionadas, incluso no humanas? También se han encontrado herramientas de hueso y adornos complejos que indican no solo habilidad manual, sino una forma de pensamiento simbólico o artístico. ¿Estamos subestimando su nivel de desarrollo? Tal vez los denisovanos no eran simplemente homínidos primitivos, sino los herederos, o los creadores, de una tradición tecnológica olvidada. Si te intriga la idea de que hubo civilizaciones antiguas con tecnología fuera de lugar, este capítulo es para ti. Suscríbete y sigue explorando lo que la historia oficial no quiere que sepas. Capítulo 7. La conexión genética con los humanos modernos. Durante mucho tiempo, los denisovanos fueron considerados una especie extinta y aislada. Sin embargo,
estudios genéticos recientes revelan una verdad fascinante. Parte del ADN denisovano vive en nosotros. ¿Pero qué significa realmente esto? Análisis de ADN extraído de fósiles encontrados en la cueva Denisova demuestran que poblaciones modernas de Oceanía, el sudeste asiático e incluso regiones de América del Sur comparten entre un 3% y un 6% de su genoma con los denisovanos. Esta huella genética no es trivial. Afecta aspectos como el sistema inmunológico, adaptación a la altitud, como en los tibetanos, e incluso rasgos físicos. La pregunta es inevitable. ¿Cómo fue posible esta mezcla? ¿Acaso los denisovanos no eran tan distintos a nosotros? Existieron múltiples encuentros, y quizás incluso sociedades híbridas, entre ellos y los Homo sapiens. Más allá de la biología, esto pone en duda los límites de lo que llamamos especies. La ciencia moderna empieza a aceptar que la evolución humana no fue una línea recta, sino una red compleja de cruzamientos entre distintas humanidades. Este capítulo revela cómo la historia de los denisovanos está escrita en nuestra propia sangre. Quizás, lejos de ser otros, eran parte integral de lo que hoy somos. Si te apasiona la genética, los orígenes humanos y los misterios del pasado, no te puedes perder este episodio. Suscríbete a Zona 33 y sigue descubriendo lo que la ciencia oficial apenas empieza a reconocer. Capítulo 8. El misterio de los híbridos denisovanos. Uno de los hallazgos más impactantes en la historia de la paleoantropología ocurrió en la cueva Denisova, el descubrimiento de un hueso que pertenecía a una joven con madre neandertal y padre denisovano. Este híbrido humano demuestra que las especies antiguas no solo coexistieron, sino que también se cruzaron entre sí. Este hecho desafía el modelo tradicional de evolución lineal. ¿Cuántos híbridos como ella existieron? ¿Qué tipo de sociedades pudieron haber formado estos humanos de distintos linajes? ¿Y qué nos dice esto sobre la diversidad genética que aún llevamos en nuestro ADN? La joven híbrida, conocida como Denisova 11, vivió hace más de 90.000 años, y su existencia sugiere que los contactos entre especies humanas eran más comunes de lo que pensamos. Esto también abre la puerta a teorías aún más audaces. ¿Podrían estos híbridos haber poseído habilidades cognitivas o físicas superiores? ¿Qué rol jugaron en la evolución del Homo sapiens? Algunos investigadores sugieren que ciertas civilizaciones antiguas pudieron haber conservado fragmentos de estos linajes híbridos, y que sus conocimientos o habilidades fueron cruciales en momentos clave del desarrollo humano. Este capítulo es una exploración profunda sobre la interconexión de las humanidades antiguas y las pistas que los híbridos como Denisova 11 nos han dejado. Suscríbete a Zona 33 y acompáñanos mientras desmontamos los mitos sobre nuestra ascendencia. La historia humana es mucho más rica y extraña de lo que nos contaron. Capítulo 9. Tecnología primitiva o conocimiento perdido. A menudo se nos ha enseñado que los pueblos antiguos, como los denisovanos, vivían en condiciones extremadamente rudimentarias. Sin embargo, algunos hallazgos arqueológicos sugieren todo lo contrario. Herramientas avanzadas, objetos decorativos finamente elaborados y técnicas que no cuadran con el nivel de desarrollo atribuido a estas culturas. En la cueva Denisova se encontraron brazaletes hechos de piedra verde pulida con precisión milimétrica. ¿Cómo lograron eso sin herramientas modernas? Algunos expertos sugieren que los denisovanos tenían acceso a tecnologías que hoy consideraríamos imposibles para su época. ¿Acaso poseían conocimientos transmitidos de generación en generación que se perdieron en el tiempo? ¿O incluso conocimientos heredados de otras inteligencias? Este capítulo analiza las evidencias de un posible conocimiento perdido. Desde instrumentos que requerían un alto grado de precisión hasta estructuras que demuestran planificación y diseño, todo apunta a que los denisovanos no eran simples cavernícolas, sino una civilización con acceso a herramientas e ideas adelantadas a su tiempo. Las preguntas que se abren son inquietantes. ¿Qué parte de la historia estamos ignorando? ¿Y por qué no se habla más de estos hallazgos en los medios oficiales? En Zona 33 exploramos cada pista con mente abierta y espíritu crítico. Si quieres descubrir la verdad detrás de las civilizaciones antiguas, sus capacidades ocultas y lo que aún se esconde bajo tierra, suscríbete y acompáñanos en esta búsqueda. Capítulo 10. ¿Desaparecieron o siguen entre nosotros? Los denisovanos son considerados una rama extinta de los homínidos,
Pero ¿y si no lo están realmente? Las teorías más atrevidas sugieren que este misterioso grupo humano no desapareció por completo, sino que podría haberse mezclado con nosotros, o incluso haber seguido un camino evolutivo oculto, viviendo en regiones remotas o subterráneas. Estudios genéticos revelan que poblaciones actuales en Asia, Oceanía e incluso Sudamérica conservan trazas importantes de ADN denisóvano. Esto plantea una pregunta inquietante. Si su carga genética sigue viva, ¿hasta qué punto desaparecieron realmente? ¿Y si aún existen linajes ocultos? ¿O si su desaparición fue una retirada voluntaria hacia lo desconocido? Algunos investigadores han relacionado mitos locales sobre gigantes sabios o seres misteriosos con la figura de los denisovanos. ¿Podrían estar camuflados entre nosotros, viviendo en aislamiento, o incluso haber alcanzado un nivel de evolución que los hace invisibles a nuestra ciencia? Este capítulo cierra la serie con una reflexión profunda, no solo sobre la historia de los denisovanos, sino sobre nosotros mismos. ¿Cuánto sabemos realmente de nuestros orígenes? ¿Y cuántos secretos aún esconde nuestra propia especie? En Zona 33, no damos nada por sentado. Si esta serie te abrió los ojos a nuevas posibilidades, suscríbete y comparte este viaje con quienes buscan la verdad más allá del dogma. El misterio apenas comienza.